Mi nombre es Michelle Parada, estudiante del séptimo trimestre de Psicología. Para el día de hoy estaremos hablando sobre los trastornos mentales. La enfermedad mental comprende una amplia gama de trastornos del pensamiento, las emociones y el comportamiento. Todas las personas experimentan pensamientos perturbadores o inusuales y emociones intensas, y muchas personas se comportan de una manera que los demás consideran algunas veces extraña. Sin embargo, en las personas con enfermedades mentales, estos pensamientos, sentimientos y comportamientos aparecen tan a menudo o son tan intensos que las personas afectadas presentan problemas graves en la vida cotidiana o están muy alteradas. Los trastornos mentales constituyen un gran reto y una prioridad para la salud pública moderna debido a que su importancia, morbilidad en la atención primaria y a su considerable discapacidad. En primer lugar, tenemos a los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracterizan por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso, el peso o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Estos pueden ser signos de un trastorno alimentario. Las personas con trastornos de alimentación no eligieron tenerlos. Estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quien los padece y en algunos casos hasta pueden poner en peligro la vida. Sin embargo, con tratamiento las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. ¿Qué causa los trastornos alimenticios? Se desconoce la causa exacta de los trastornos. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. La prevalencia alguna de anorexia, bulimia y el trastorno por atracones se estima en 0,5%, 1% y 1,4%. Respectivamente, entre 83 y 100% reportan discapacidad y todos aquellos con anorexia y casi la mitad de aquellos con bulimia y atracones reportan discapacidad grave. Sin embargo, ni una cuarta parte con uno de estos trastornos ha recibido tratamiento a pesar de la discapacidad que genera. Hay mayor prevalencia de trastornos comórbidos, conducta suicida y adversidades psicosociales en jóvenes con trastornos alimentarios que en aquellos sin ellos. Entre los criterios de estos trastornos encontramos que se caracterizan por una búsqueda incesante de la delgadez, un miedo patológico a la obesidad, una imagen corporal distorsionada y la ingesta restringida conforme a las exigencias, lo cual provoca una pérdida de peso significativa. Los trastornos alimentarios son enfermedades reales que se pueden tratar. Con frecuencia coexisten con otras enfermedades tales como la depresión, el abuso de sustancias o trastornos de ansiedad. Los tratamientos psicológicos y médicos son formas eficaces de tratar muchos trastornos alimentarios. Entre más temprano se diagnostique un trastorno alimentario, mejores oportunidades existen de recuperación. Los objetivos típicos del tratamiento incluyen restaurar la nutrición adecuada, lograr un peso corporal saludable, reducir el exceso de ejercicio y frenar atracones y purgas. Esto se trata de comer en exceso y provocar vómitos. Los planes de tratamiento, por lo general, están diseñados de acuerdo con las necesidades individuales y pueden constar de uno o más de los siguientes tratamientos: psicoterapia, control y atención médica, asesoramiento nutricional, medicamentos. Incluso algunos pacientes requieren hospitalización para tratar los problemas que causa la malnutrición o para asegurarse de que coman lo suficiente en caso de tener muy poco peso. La recuperación completa es posible. Estudios a largo plazo señalan que entre un 50 y 85% de los pacientes con anorexia nerviosa se recuperan completamente. El pronóstico es mejor en los casos de anorexia nerviosa de inicio en la adolescencia
que si el inicio en la edad adulta. Trastornos de la excreción. El trastorno de la excreción es un retraso en el aprendizaje del control de esfínteres en los niños. Este aprendizaje se desarrolla de forma progresiva. Primero se adquiere el control intestinal de noche, después el control intestinal diurno y seguidamente el control vesical de día. El último se alcanza normalmente en el control vesical durante la noche. Evolutivamente, los niños adquieren el control de sus esfínteres desde los 18 meses hasta los 3 años, aproximadamente. Pero cada niño muestra su propio ritmo y como en todos los aprendizajes puede haber retrocesos sin que ello implique necesariamente un trastorno. Cuando se producen emisiones de orina o defecaciones en lugares inadecuados de forma reiterada y en una edad en la que ya se espera que esté alcanzado este aprendizaje, estamos hablando de enuresis y encopresis, respectivamente. El trastorno de la excreción llamado enuresis se define como la emisión de orina de forma repetida en la cama o en la ropa, ya sea de manera voluntaria o involuntaria en niños de 5 años de edad o más, y que no es debido a una afectación médica como la diabetes o una infección del tracto urinario. Esta puede ser enuresis nocturna, en la que el niño o niña pierde el control de la orina durante el sueño nocturno. Enuresis diurna si aparece durante las horas de vigilia, o bien es posible que se den ambas, nocturna y diurna, en los casos que el niño o niña pierda el control vesical tanto en momentos del día como de la noche. Este aprendizaje se desarrolla de forma progresiva. El intestinal de noche, el intestinal diurno y el control vesical de día. El trastorno de la excreción llamado encopresis se define como la excreción repetida de heces en lugares inapropiados como la ropa o el suelo, ya sea de manera voluntaria e involuntaria en niños de 4 años de edad o más, y que no es debido a una afectación médica. En algunos casos la encopresis puede venir acompañada de estreñimiento y mostrar una incontinencia por desbordamiento. Se observa que niños y niñas que han pasado por una época de estreñimiento pueden haber asociado la defecación con dolor y malestar, por lo que posteriormente aguantan el reflejo de excreción, reforzando así de esta manera la retención y la encopresis. Tanto la enuresis como la encopresis pueden ser primarias o secundarias. En el primer caso, los niños nunca han conseguido un control vesical e intestinal, mientras que en el segundo caso, si hay un aprendizaje previo del control de los esfínteres, pero debido a problemas ambientales, emocionales o de acondicionamiento, se vuelven a manifestar problemas de incontinencia. Los criterios diagnósticos del DSM-5 para los encopresis son excreción repetida de heces en lugares inapropiados, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses. En el caso de la enuresis, el método de la alarma o pipi stop es el tratamiento que ha demostrado más eficacia y además es el más utilizado. Su eficacia se basa en el condicionamiento clásico, es decir, la asociación entre el sonido de la alarma y la contracción del esfínter, para evitar así la micción. De esa forma, su objetivo principal es que el niño o la niña aprenda a responder al estímulo plenitud vesical, es decir, de tener la vejiga llena, despertándose e inhibiendo la orina, evitando así que se dispare la micción. El pronóstico en el tratamiento es bastante favorable, puesto que la mayoría de los niños responden positivamente al tratamiento, aunque puede conllevar entre semanas y meses conseguirlo, dependiendo de cada sujeto. En la mayoría de los casos se tiende a mejorar de forma espontánea en la pubertad. Los trastornos del sueño no son una patología grave en sí misma, pero tienen serias implicaciones en la vida diaria. Agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales. Estos trastornos son insomnio, hipersomnia, narcolepsia, ronquido y apneas del sueño, paranomias y otros trastornos, síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, pesadillas y sonambulismo. Su origen es muy variado. En ocasiones aparecen como efecto de otras enfermedades y otras constituyen factores de riesgo que favorecen la aparición de otras patologías.
Algunos de los síntomas que producen los trastornos del sueño son agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales, etc. Al haber diferentes trastornos hay síntomas específicos de cada uno. Piernas inquietas, incómodas, dolorosas, parestesias, esto es sensación de hormigueo en el interior de las piernas, movimientos espontáneos e incontrolables, sonambulismo, caminar de modo semiconsciente dormido, terrores nocturnos, episodios de terror con gritos y agitación, a veces acompañados de sonambulismo. Existen más de 100 tipos de trastornos del sueño y de origen muy variado. En ocasiones, los trastornos del sueño aparecen como efecto de otras enfermedades y constituyen factores de riesgo para la aparición de otras patologías. En el caso del insomnio, la ansiedad, el hipertiroidismo, las enfermedades psiquiátricas o las que producen dolor son sus causas más comunes. En la hipersomnia, las causas pueden asociarse a ansiedad o depresión grave, abuso de hipnóticos o apnea del sueño. Por su parte, el ronquido se produce por la obstrucción mecánica temporal de las vías respiratorias altas, más frecuentes en varones a partir de los 40, especialmente si padecen obesidad. En muchos casos se acompañan de apneas obstructivas del sueño. En el caso de la narcolepsia, la causa puede ser una hipersomnia crónica en edad temprana. El bruxismo se debe al estrés emocional y las interferencias oclusales. Las piernas inquietas pueden tener su causa en la anemia ferropénica, la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus o la enfermedad de Parkinson. Insomnio, dificultad para conciliar el sueño, despertarse nocturnos o fin prematuro del sueño. Hipersomnia, aumenta un 25% el sueño habitual. Narcolepsia, crisis reiterada de sueño durante la vigilia. Ronquido y apneas del sueño es la obstrucción de la faringe que no deja pasar el aire. El correcto diagnóstico y tratamiento de los pacientes que presentan alguna alteración en el sueño necesita un enfoque desde distintas especialidades médicas que se integran en la unidad del sueño. Para su correcto diagnóstico se precisa la realización de una polisomnografía o prueba del sueño con registro simultáneo de video que consiste en el registro durante las noches de las variables fisiológicas como el electroencefalograma, flujo nasal, saturación de oxígenos y frecuencia cardíaca. Esto permite conocer la estructura del sueño del paciente y catalogar su trastorno. Con un adecuado diagnóstico y manejo por parte de un equipo multidisciplinar, los trastornos del sueño tienen un alto porcentaje de curación. La unidad está coordinada por el Servicio de Neurofisiología encargado de los estudios polisomnográficos o pruebas del sueño, que consiste en el registro durante la noche de las variables fisiológicas como el flujo nasal, la saturación de oxígenos y la frecuencia cardíaca, entre otros. Disfunciones sexuales. Los problemas recurrentes y persistentes relacionados con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo o el dolor, esto genera angustia o aflicción y tensión con la pareja, se conocen médicamente como disfunción sexual. Hablamos de disfunción sexual cuando tienes dificultades para tener o disfrutar del sexo y esta situación te preocupa. A las disfunciones sexuales a veces se les llama trastornos sexuales. El sexo puede ser una parte muy importante de tu salud y calidad de vida. Por eso, tener disfunciones sexuales puede ser difícil física y emocionalmente. Los trastornos sexuales son muy comunes y en la mayoría de los casos se puede tratar. Las disfunciones sexuales incluyen trastorno del deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil, trastorno orgásmico o disminución orgásmica, vulvodinia, trastornos de excitación genital, eyaculación precoz. Hay muchas cosas que pueden provocar una disfunción sexual y para muchas personas existe más de una causa. Las causas más comunes incluyen cosas como estrés, miedo y ansiedad relacionada con el sexo, consumo de tabaco, alcohol, drogas, niveles hormonales, problemas de salud mental como la depresión, haber experimentado agresión sexual o un trauma en el pasado.
problemas en tu relación o con tu pareja, ciertos tratamientos y medicamentos, menopausia, embarazo, parto, lactancia, amamantar, recientes problemas médicos como cáncer, diabetes, problemas de corazón, esclerosis múltiple o problemas de vejiga. Ante los siguientes síntomas, consulta a tu médico. Problemas con las relaciones personales, problemas para tener o mantener una erección, dificultades para eyacular, falta de deseo sexual, dolor durante las relaciones sexuales, sequedad vaginal, falta de lubricación. El pronóstico suele variar según el origen del trastorno, pero como en general tienen un pronóstico favorable, aunque a veces los tratamientos pueden ser largos y los resultados dependen mucho del interés del paciente en mejorar su calidad de vida sexual. Disforia de género. Disforia de género es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado, esto se denominaba trastorno de identidad de género. Por ejemplo, le pueden asignar el género femenino al nacer, pero usted tiene una sensación interna profunda de ser un hombre. En algunas personas, esta discordancia puede ocasionar una grave inconformidad, ansiedad, depresión y otras afecciones de salud mental. La identidad de género se refiere a cómo se siente o se identifica, y puede ser como una mujer, un hombre o ambos. Por lo general, el género se asigna al nacer, basado en la apariencia externa del bebé, los órganos genitales, de ella sea una mujer o un hombre, según la construcción social de un sistema binario de dos géneros masculino o femenino. Si su identidad de género coincide con el género que se le asignó al nacer, esto se denomina cisgenérico. Por ejemplo, si nació biológicamente como un hombre y se identifica como un hombre, usted es un hombre cisgenérico. Transgénero se refiere a identificarse con un género que es diferente al género biológico que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si nació biológicamente mujer y se le asignó el género femenino, pero tiene una profunda sensación interna de ser un hombre, usted es un hombre transgénero. Algunas personas expresan su género de maneras que no encajan en las normas sociales binarias tradicionales de género masculino o femenino. Esto se denomina no binario, género no conforme, género expansivo. En general, la mayoría de las personas transgénero no se identifican como no binarias. Es importante mencionar que la ansiedad que las personas transgénero pueden sentir debido a tener el cuerpo del género equivocado es muy angustiante. Como resultado, la comunidad transgénero tiene una tasa mayor de problemas de salud mental e intento de suicidio. Nadie sabe exactamente qué causa la disforia de género. Algunos expertos creen que las hormonas en el útero, los genes y los factores culturales y ambientales pueden intervenir. Los adolescentes y adultos con disforia de género que no reciben un tratamiento de afirmación de género podrían estar en riesgo de tener pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Trastornos disruptivos. Del control de los impulsos y de la conducta. Los trastornos de conducta disruptiva son trastornos en los que el niño o adolescente tiene dificultad para controlar sus emociones y su comportamiento. El comportamiento puede ser muy desafiante y el niño o adolescente puede tener fuertes conflictos con las figuras de autoridad. Sus actos pueden ser agresivos y destructivos. Todos los niños muestran ocasionalmente problemas leves de conducta, pero los DBD son más graves y coinciden con el paso del tiempo. Los DBD comienzan desde la infancia cuando un niño o un adolescente no recibe tratamiento. Suele presentar problemas de conducta graves en casa o en la escuela o en ambas. A medida que crecen tienden más a tener también problemas de consumo de alcohol o drogas, al igual que conductas delictivas o violentas. Algunos ejemplos de DBD con el trastorno de oposición desafiante, el trastorno de comportamiento y el trastorno explosivo intermitente. Los niños adolescentes con este trastorno pueden estar la mayor parte del tiempo irritables o enojados. Pueden discutir a menudo y negarse a obedecer a sus padres, o a las personas que lo cuiden, o a los maestros, o a otros.
Tal vez quieran también lastimar a alguien que crea que les ha ocasionado daño. Estos niños están entre los tipos más comunes de trastornos conductuales en niños y adolescentes. Son más frecuentes en los varones que en las mujeres. También son más frecuentes en niños de 12 años de edad en adelante. No se conoce la causa de los DBD. En los factores que aumentan el riesgo de DBD están maltrato o abandono infantil, una experiencia traumática como el abuso sexual o la violencia, un antecedente familiar de BDB, o el niño puede ser muy abrumador para los padres, para los encargados de cuidarlo y para toda la familia. Sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar. Para tratar el DBD de tu hijo, su profesional de atención médica puede recomendar el tratamiento psicosocial. Esto es un tratamiento con un terapeuta capacitado, si lo considera necesario. El profesional de atención médica que atiende al niño o al adolescente puede recomendar el uso de un medicamento, además del tratamiento psicosocial. Cada niño o adolescente responde de forma distinta a los diferentes tratamientos. Es posible que se deban probar varios tratamientos antes de encontrar uno que sea adecuado para el niño. El tratamiento psicosocial puede ayudar a mejorar la interacción entre padre e hijo. Estos son programas donde los padres y el niño o el adolescente se entrevistan con un terapeuta capacitado. Es importante que participen en el tratamiento de los padres y personas que cuidan al niño o adolescentes. Algunos programas se concentran solamente en la capacitación de los padres. Otros programas también trabajan con el niño o el adolescente, toda la familia junta o con los maestros. A veces los programas de capacitación para los padres e hijos se imparten en grupos. Las sesiones suelen durar de 1 a 2 horas y se realizan cada semana durante un total de 8 a 18 semanas. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos relacionados con las sustancias pueden surgir cuando se toman fármacos o drogas que activen directamente al sistema de recompensa del cerebro, por los sentimientos de placer que inducen. Las sensaciones placenteras varían dependiendo de la sustancia. Este tipo de sustancias se divide en 10 clases diferentes en función de los distintos efectos que producen en el cuerpo. Alcohol, fármacos, ansiolíticos y sedantes como la cafeína y el cannabis, incluyendo la marihuana y los cannabinoides sintéticos, alucinógenos, incluyendo LSD, inhalantes, tales como el diluyente de pintura, opiáceos, incluyendo el fentanilo, la morfina, estimulantes, incluyendo las anfetaminas y la cocaína, tabaco, incluyendo los esteroides, anabolizantes y otras sustancias de abuso habituales. Los trastornos relacionados con sustancias pueden presentarse independientemente de una droga o un fármaco sea legal o no, su consumo sea uno socialmente aceptable o tengan o no un uso médico aceptado, con o sin receta. Etiología de los trastornos por uso de sustancias. En general, las personas con trastorno por uso de sustancias progresan de la experimentación al consumo ocasional y luego al consumo intenso y a veces al trastorno por uso de sustancias. Según el manual de DSM-5, para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias debe cumplirse 2 criterios de los siguientes durante 12 meses. El uso peligroso, problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, incumplimiento de los principales roles por su consumo. Las personas que padecen problemas de salud mental y trastornos de uso de sustancias deben recibir tratamiento para ambos. El tratamiento para ambos problemas, los de salud mental y los trastornos de uso de sustancias, puede incluir rehabilitación, medicamentos, grupos de apoyo y terapia de conversación. En general, las adicciones suelen tener una evolución recurrente o cíclica, aunque hay excepciones, como remisiones espontáneas en que desaparece el consumo de la droga sin intervención de profesionales sanitarios. Trastornos neurocognitivos. Los trastornos neurocognitivos implican alteraciones en las capacidades cognitivas como la memoria, la resolución de problemas y la percepción.
Los déficits cognitivos se adquieren y no se desarrollan, aunque los trastornos cognitivos están presentes en muchos trastornos mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia, los trastornos bipolares. Solo los trastornos cuyas características básicas son cognitivas se incluyen en los trastornos neurocognitivos. Los trastornos neurocognitivos representan un deterioro de la cognición que no ha estado presente desde el nacimiento o el periodo de desarrollo temprano. Por lo tanto, las personas con este trastorno experimentan una disminución de un nivel de funcionamiento previamente alcanzado. Los trastornos neurocognitivos implican alteraciones en las capacidades cognitivas, como la memoria, la resolución de problemas y la percepción. Los déficits cognitivos se adquieren y no se desarrollan. Los trastornos neurocognitivos ocurren con mayor frecuencia en adultos mayores, pero también pueden afectar a personas más jóvenes. La capacidad cognitiva reducida puede incluir problemas con la atención compleja, el funcionamiento ejecutivo, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje expresivo y receptivo, las habilidades perceptivas y motoras, los cambios en el comportamiento y los problemas para realizar las tareas diarias. Estos síntomas pueden ser causados por una afección neurodegenerativa, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la degeneración lobar frontotemporal o la demencia con cuerpos de Lewy. También pueden ser causados por enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Huntington o una lesión cerebral traumática o derrame cerebral. Alrededor del 20% de las personas mayores de 65 años cumplen los criterios de los principales trastornos neurocognitivos mayores. Alrededor del 70% de estos pacientes tienen la enfermedad de Alzheimer. Esta es la causa más común de los principales trastornos neurocognitivos. El tratamiento de dichos trastornos se encuentra conformado por un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y funcional posible, es decir, mejorar o compensar de nuevo a través de inculcar nuevos aprendizajes o habilidades, disminuyendo al mínimo el impacto negativo. Los trastornos neurocognitivos representan un deterioro en la cognición que no ha estado presente desde el nacimiento o el periodo del desarrollo temprano. Trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Las causas de estos trastornos se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo. Los profesionales en salud mental clasifican estos trastornos en los siguientes tipos. Trastorno de la personalidad antisocial. Como dice Torgersen, los trastornos de la personalidad son prevalentes. Más de 1 de cada 10 adultos padece un trastorno de la personalidad. Cuando dichas estimaciones se realizan en una población psiquiátrica, la prevalencia aumenta considerablemente y se sitúa entre el 10,8% y el 82%. Cada trastorno de personalidad tiene su propio conjunto de criterios de diagnóstico. Sin embargo, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, generalmente el diagnóstico de un trastorno de personalidad incluye una desviación marcada a largo plazo de las expectativas culturales que genera angustia o impedimentos significativos en al menos 2 de los siguientes puntos. La manera en la que te percibes e interpretas a ti mismo y a otras personas y a los acontecimientos, la adecuación de tus respuestas emocionales, tu desempeño para tratar con otras personas y en las relaciones, el control o falta de control de tus impulsos. A veces puede ser difícil determinar el tipo de trastorno de personalidad, dado de que algunos trastornos de personalidad comparten síntomas similares y que pueden presentarse en más de un tipo. Otros trastornos, tales como depresión, ansiedad o abuso de sustancias, pueden complicar más el diagnóstico, pero
Vale la pena en el tiempo y el esfuerzo tener un diagnóstico preciso para que puedas tener el tratamiento adecuado. Si el médico sospecha que tienes un trastorno de la personalidad, podrá determinar el diagnóstico a través de lo siguiente: la exploración física, en donde el médico puede realizar una exploración y hacerte preguntas minuciosas sobre tu salud. En algunos casos, los síntomas pueden estar vinculados con un problema de salud físico no diagnosticado. La evaluación puede incluir análisis de laboratorio y una prueba de detección del consumo de alcohol y drogas. Evaluación psiquiátrica. En una evaluación de este tipo se conversa sobre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Además, puede haber un cuestionario que permita establecer un diagnóstico. Si lo autorizas, la información que brinden familiares u otras personas puede resultar útil. El pronóstico varía. Algunos trastornos de la personalidad mejoran enormemente durante la madurez sin ningún tipo de tratamiento. Otros solo mejoran lentamente, incluso con tratamiento. Por último, tenemos a los trastornos parafílicos. Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. No se sabe con exactitud cuáles son las causas de la parafilias. Los psicoanalistas sugieren que estas conductas son la repetición de un hábito sexual que surgió en edades tempranas. Por su parte, los conductistas creen que es un comportamiento aprendido. Solo un pequeño porcentaje de personas sufre trastornos parafílicos. La mayoría de las parafilias se dan casi exclusivamente en hombres, pero el sadismo, el masoquismo y la pedofilia también puede darse en mujeres. Los trastornos voyeristas y pedófilos son los trastornos parafílicos más comunes. El tratamiento de las parafilias suele utilizar intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales, cognitivas o regímenes médicos basados en el uso de hormonas o de medicamentos psicotrópicos. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general, en los últimos años de la infancia o del inicio de la pubertad suelen perdurar durante toda la vida. En conclusión, podríamos decir que los trastornos mentales están entre las 10 primeras causas de discapacidad en el mundo, y a pesar de ello, existe una tasa muy baja de personas con trastorno mental que recibe tratamiento adecuado, lo cual puede deberse a barreras como el estigma. Se requieren acciones comunitarias y gubernamentales para un mejor abordaje de los trastornos mentales. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física, como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Gracias.